Hola, bienvenidos al podcast Mentes Comerciales, donde conversamos con los académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Soy Mari Grisanti, periodista, trabajo en esta casa de estudios y hoy día estoy con Isabela Munévar, investigadora y académica de esta facultad. Hola Isabela, ¿cómo estás? Hola Mari, muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy muy bien, gracias. Feliz de estar en Chile. Muy recién llegada, llegué apenas el 1 de julio y comencé acá en la universidad el 28 de julio. O sea, Estás recién llegada. ¿Y de dónde eres tú, esa tonada? ¿De dónde viene? soy de Bogotá, Colombia, pero tengo también mucha familia en la zona cafetera de Colombia, en Pereira, entonces a veces digamos que tengo también un poquito de acento paisa, se puede decir, digamos que no demasiado, pero a veces sí, no logran identificar específicamente dónde es mi acento, pero sí, es como una combinación entre Bogotá y, Pereira. Cuéntame, ¿de qué se trata la investigación que estás realizando sobre el programa Cien Pies en Bogotá? Em, Mari, te cuento, el programa Si Empieza en Bogotá es un programa muy bonito que está financiado por la Secretaría de Bogotá, Secretaría de Educación de Bogotá, em, que lo que intenta es aumentar, la asistencia escolar de los niños, pero también asegurar que su trayecto de la casa al colegio, del colegio a la casa, sea seguro. Entonces, bueno, este programa, digamos que es como, uno se podría imaginar como un bus, una micro, como dicen acá, las Ujú. rutas, una ruta escolar, pero en vez de haber una micro o un bus, son niños caminando. Entonces son 50 niños acompañados de dos monitores que están, digamos, financiados por la Secretaría de Educación de Bogotá, y que hacen un recorrido de máximo 2 kilómetros del colegio a la casa, digamos, más lejana, que queda 2 kilómetros. Ellos van haciendo algunas paradas en donde los niños llegan y van acompañados de estos dos monitores. Es una iniciativa súper novedosa, que además es de muy bajo costo, em, y por eso mismo nos llamó la atención. A mí y a mi coautor Rafael Hernández, que está terminando su doctorado en la Universidad de Zúrich, en economía. Y bueno, entonces estamos en eso, estamos evaluando el programa, y por ahora nos están dando resultados muy positivos. Estamos viendo que los niños que participan en el programa, comparación a los niños que no, pues no lograron participar o porque se llenaron los cupos o porque digamos que no se priorizó la zona donde ellos viven, em, tienen, disminuyen la probabilidad de desertar del colegio. em, y también nos falta, digamos, evaluar algunas otras cosas, pero también estamos viendo que se cambian mucho menos de colegio, y que repiten menos el año. Entonces, O sea, para estos niños que están en este programa Cien Pies, el hecho de tener el traslado seguro, ida y vuelta del colegio a la casa, les ayuda a permanecer más tiempo en el colegio, a no faltar a clases, en el fondo a exacto, rendir mejor en el colegio. exactamente. Bueno, digamos que las variables de asistencia regular todavía no la tenemos, porque en Colombia, a diferencia de Chile, no se toma la asistencia de manera eh, tan regular. Entonces, eso digamos que está por verse, pero creemos que ese es el mecanismo a través del cual estamos viendo resultados positivos en que deserten menos del colegio o se cambien menos de colegio. Digamos que lo que creemos es que este camino lo que permite es que los niños asistan más regularmente a clase, porque los padres de familia muchas veces, por miedo a mandarlos solos caminando, no los mandan al colegio si es que ellos no tienen el tiempo de llevarlos. Ahí está el tema. Exacto. Y por otro lado, también digamos que los niños se van más motivados porque en este camino ellos van cantando con sus monitores, van aprendiendo sobre señales de tránsito, em, y también tienen la posibilidad, ellos van, digamos, de a parejitas, por eso se llama 100 pies, porque son como dos niños que van cogiditos de la mano haciendo una fila y muchas veces los emparejan un niño grande con un niño con un niño menor. Entonces el niño menor muchas veces también los papás pues digamos que en las encuestas que realizamos a los padres, ellos nos decían que desarrollan mucho más su vocabulario porque están hablando con un niño más grande que tiene su vocabulario ya mucho más desarrollado. Entonces hay como, digamos, varias cosas que están pasando, y digamos que por eso es que todavía seguimos investigando, como para entender bien cuáles son los mecanismos, es decir, qué es lo que está sucediendo en ese camino que hace que los niños les esté yendo mejor en el colegio. ¿Y este programa Cien Pies hace cuánto tiempo empezó?
Empezó en 2018 en Bogotá con un pequeño piloto. Digamos que tuvo una pausa en COVID, aunque durante COVID los monitores de 100 pies lo que hacían es que se reunían con ellos en los parques, pero pues digamos que esos años em, no los estamos mirando en el estudio porque pues digamos que es una intervención distinta y hasta el día de hoy están funcionando y todos los años han venido integrando colegios. Entonces, eso nos permite también eh, tener una estrategia de identificación, es decir, una metodología que nos permite estimar el efecto causal de manera limpia, eliminando como, digamos, problemas de selección, es decir, los papás que van a este programa pueden ser muy distintos a los papás que deciden no ir a ese programa, porque de pronto son papás que tienen mayores recursos o son papás que no están tan involucrados en la crianza de su hijo. Entonces puede ser que esté contaminado el efecto, pero gracias a que lo hacen de manera gradual, nosotros somos capaces de ir, digamos, esto se llama una metodología, un event study o diferencias en diferencias que nos permite estimar el efecto del programa de manera causal. ¿Y este programa nació a raíz de algún evento, algún suceso que pasó con niños que iban al colegio y tuvieron algún problema de seguridad, un asalto, un choque o, no sé, una muerte, algo por el estilo? ¿Y de ahí surgió esta iniciativa? Sí, o sea, según tengo entendido, esta iniciativa nace de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, de hecho, no es de la Secretaría de Educación, y es porque cuando uno grafica los accidentes de tránsito que involucran niños, eh, uno ve que hay un pico a las horas en que los niños transitan, digamos, de la casa al colegio y del colegio a la casa. Entonces, de ahí viene la idea de la Secretaría de Transporte de acompañarlos. Digamos que fue digamos, en principio, más por un tema de seguridad vial que cualquier otra cosa, pero yo creo que más que seguridad vial, también los niños enfrentan, digamos, muchas otras problemáticas o inseguridades en su camino de la casa al colegio, que también van desde expendios de droga, personas que les ofrecen droga, también pueden ser bandas criminales, las niñas también se pueden ver afectadas, digamos, por acoso sexual. Entonces, es una manera también que le da tranquilidad a los papás y les ofrece también esta posibilidad de que alguien los lleve y que ellos puedan también salir más temprano al trabajo, porque pues como sabemos que eso es una problemática en el mundo y que fue también la razón por la cual yo y mis coautores decidimos buscar este programa. O sea, empezamos con la idea de, bueno, los papás tienen un horario laboral que no coincide con el horario del colegio, es decir, ellos tienen que salir más temprano a veces a trabajar, porque además el transporte en Bogotá es muy caótico, no es como acá en Santiago funciona mucho mejor. Entonces ellos tienen que salir con 1 o 2 horas de anticipación para llegar a tiempo a su trabajo. em, y además salen, no sé, a las 5 o 6 de la tarde de su trabajo, mientras que los niños entran a las 7 de la mañana, 8 de la mañana al colegio y salen algunos a la 1 de la tarde y otros a las 3 de la tarde, dependiendo si el colegio es media jornada o jornada completa. Y pues eso no coincide con las horas laborales de los papás. Entonces, digamos que esto también es una forma de quitarles un poco el peso a los papás de tener de esta responsabilidad para permitirles a ellos también generar, digamos, ingresos para sus casas. ¿Este programa 100 pies, tú sabes si es que se ha replicado en otros lugares? O sea, ¿está en Bogotá, está en alguna otra ciudad o está en varios barrios o sectores de la misma ciudad? Están varios sectores de la misma ciudad, en varias localidades, que es lo que, digamos, acá le llaman municipalidad. ¿Municipalidades? Sí. Sí. Em, y todavía no se ha expandido a ninguna otra ciudad, pero digamos que esa es una de las cosas que a nosotros nos gustaría hacer. Tenemos la idea de traerlo también a Santiago con un profesor muy famoso, economista de la Universidad de Yale, Christopher Nielsen, em, de hacer un piloto en algunos colegios de los barrios más deprimidos de Santiago, en donde muchos niños tienen que, por ejemplo, cruzar avenidas muy grandes. Las distancias no son muy largas, pero sobre todo el tema de seguridad vial es muy complejo, entonces por eso los papás no los mandan solos. Entonces estamos pensando hacer algo así, además los colegios están muy interesados porque, claro, a los colegios igual les pagan por niño que asiste al colegio, entonces a ellos les interesa que los niños Lleguen al lleguen colegio. al colegio, exacto. Sí. Entonces eso es súper importante para el rector y
Entonces, por eso estamos tratando de, digamos, implementarlo acá y mirar qué pasa. Digamos, acá hay menos, yo creo que hay menos problemas de seguridad para los niños en el transcurso de, pues, en ese recorrido que tienen que hacer, pero digamos que la seguridad de tránsito sigue siendo un problema en cualquier parte del mundo. Y pues a ningún papá igual le gusta que su hijo ande solo, sobre todo si es muy chiquito. Entonces, bueno, puede ser una buena estrategia también para aumentar asistencia. Qué lindo el proyecto. Sí, Sí, hermoso, sí, sí. no, me encanta y de verdad que están dando resultados muy buenos y yo creo que una de las cosas que más queremos con esta evaluación es intentar que se expanda en otras partes del mundo, porque siempre la estrategia ha sido contratar buses o micros. em, y bueno, esos son, ya hay evaluaciones que muestran que a veces no es tan costo efectivo, o sea, es muy costoso y como muy engorroso de llevar a cabo y no mejora la asistencia necesariamente. Además, los niños tampoco tienen tanta interacción con otros niños cuando van en una micro, cuando van caminando es distinto. Entonces, bueno, Claro, es como humanizar mucho más el proceso completo, en el fondo de un trato mucho más de es uno a uno, de menos niños. No, muy, muy, muy lindo el proyecto. Me encantó lo que me contaste recién. sí, Cuéntame, Isabela, tú también estás desarrollando un proyecto sobre financiamiento escolar en Chile. ¿De qué se trata ese proyecto? claro que sí. Mira, ese proyecto lo estamos desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y con mi esposo, que también es académico, con ¿Cómo se llama? Julio Rodríguez. Ujú. Sí, él es postdoctorado de la Universidad de Oxford en este momento. Y lo que estamos tratando de ver en ese proyecto es em, cómo, digamos, la forma en que gastan los colegios incide en el desempeño académico de los estudiantes. Em, ¿Y por qué lo estamos haciendo en Chile? Eh, la razón es, acá los datos de financiamiento escolar son maravillosos. Ustedes tienen, digamos, los colegios por recibir financiamiento público tienen que reportar con mucho detalle en qué gastan el dinero. Em, entonces, eso nos permite a nosotros ver de manera muy detallada por muchos años cómo vienen gastando los colegios em, y contrastarlo con una cosa que nosotros le llamamos value added o valor agregado del colegio, que es qué tan efectivo es el colegio en mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Entonces miramos cómo su composición de gasto se relaciona con esas mejoras de aprendizaje. Un poco para entender, bueno, en qué vale la pena invertir. O sea, digamos, qué cosas, qué tipo de gastos están generando mayores resultados. Em, y no solamente en la parte académica, también estamos tratando de mirar valor agregado en temas de asistencia escolar, es decir, los colegios que logran retener más a los niños, que eso es súper importante, sobre todo en los sectores más deprimidos, porque en los sectores más deprimidos el contrafactual de no estar en el colegio muchas veces es participar en, digamos, de la economía ilegal. O muchas veces son, sí, o niños que si no terminan el colegio terminan metidos también en cosas que, digamos, pueden no ser muy beneficiosas ni para ellos ni para la sociedad. Entonces, también es súper importante ver esos colegios que logran retener a los niños y queremos ver en qué gastan esos colegios. Puede ser que sea un gasto distinto a los colegios que logran mejorar el rendimiento académico, porque puede ser que ese gasto sea un poco más relacionado, no sé, con programas sociales o programas, digamos, psicológicos, etcétera. No, todavía no tenemos resultados, entonces no sabría decirles. Estamos apenas, digamos, analizando los datos, pero también es un proyecto que me tiene muy emocionada porque creo que es, digamos, los datos de financiamiento escolar más completos que existen. Pues no tengo certeza, Ujú. pero al menos, digamos, Los hasta datos donde son yo sé, completos. son súper buenos, sí. Ya. Y hasta lo que han visto hasta el momento, tú me acabas de decir que no tienen resultados todavía, pero hasta lo que han podido ver hasta el momento, ¿en qué vale la pena que los colegios inviertan? Yo creo que todavía no estoy lista para responder esa pregunta. Eh, Mira, me acuerdo de una cosa que nos está dando siempre como una correlación como muy positiva. Ahora, no lo, digamos, no me gustaría decir que es definitivo, pero em, vemos que la inversión en calidad y en programas estudiantiles como por ejemplo programas de deporte ayudan. Em, no tanto, por ejemplo,
gastar demasiado dinero en temas de mantención del colegio, es decir, como gastar demasiado dinero en limpieza. Me imagino que debe haber como un básico, pero los colegios que logran ahorrar para lograr invertir más en elementos de calidad, em, ayudan muchísimo pareciera que ayudan mucho a mejorar el rendimiento de los estudiantes. Pero es demasiado preliminar decir eso. Creo que puede ser que nos arrojen cosas distintas más adelante, pero pues te cuento más o menos lo que he podido ver. Bueno, eso queda entonces como una respuesta preliminar a los resultados de la investigación. Exacto. Isabela, cuéntanos, ¿quiénes son tus coautores en el proyecto de financiamiento educativo? Mis coautores en el proyecto de financiamiento educativo son del Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto, como les contaba, está financiado por el BID, y dos de los especialistas dentro del banco participan de la investigación. El economista jefe de la división de educación, que se llama Gregory Elacqua, que fue también mi jefe cuando trabajé en el BID antes de empezar mi doctorado, em, experto en educación y con muchísimas investigaciones sobre el tema. También vivió en Chile, entonces, bueno, conoce muy bien del contexto chileno. Y María Fernanda Prada, que también trabaja en el Banco Interamericano como especialista en educación. Cuéntame, ¿por qué te interesaste en investigar sobre este tema? Yo El origen, así, cuando tú estabas estudiando tu doctorado o tu postdoctorado y dijiste, ya quiero ir por el tema de la educación, de la calidad de la educación, la economía de la educación. ¿Cómo llegaste a eso? yo creo que todo empieza incluso antes, después de mi posgrado, durante mi maestría. Durante mi maestría no sabía muy bien qué quería investigar, pero me interesaba mucho el tema de primera infancia. O sea, comencé más por primera infancia que por el tema, digamos, de niños de edad escolar o educación terciaria. Digamos que en educación se divide más o menos como en esos tres sectores grandes. Em, y en primera infancia, y mi tesis se trataba sobre el efecto de ir a un jardín infantil financiado por el Estado versus no ir o ir a un jardín infantil privado eh, para personas de escasos recursos. Em, Recuerdo que en ese momento el efecto que me daba a largo plazo eran efectos únicamente para los jardines privados, que seguramente era porque, digamos que yo estaba evaluando los jardines de los 90, porque para poder ver efectos a largo plazo, digamos, yo tenía que empezar desde muy atrás, desde que los niños estaban muy chiquitos. Entonces, em, digamos que en los 90 los jardines, el ICBF y los jardines era un servicio muy informal. Entonces, yo creo que no contaba con las regulaciones con las que cuenta hoy, que seguramente si hiciera el estudio otra vez para niños que entran a jardines infantiles públicos en Colombia después del 2010 o después del 2000, sería, digamos, un resultado distinto, creería yo. Pero sí, en su momento, digamos, era perjudicial. No era perjudicial, pero no tenía ningún efecto, em, mientras que si el niño asistía a una institución privada, sí tenía un efecto, que muchas veces eran también gratuitas porque pueden ser fundaciones, em, pero sí, ahí empezó todo. Perdón, retomo la pregunta Ujú. inicial. Ahí empezó todo, mi interés. Tenía un profesor, mi asesor en ese momento de la Universidad de los Andes, pero en Colombia, me fue llevando por el tema de educación. Luego me contrataron en el BID, en la división de protección social y educación. Em, entonces fui consultora y de esos temas, trabajé mucho con el gobierno en Colombia, también con el gobierno de Ecuador. em, Alcancé a tocar también algunos temas en Brasil, entonces me empecé a apasionar. Yo creo que la vida me fue llevando por ese camino y me gustó mucho. Así que bueno, me quedé y estoy feliz y soy feliz investigando estos temas. No sé si la cosa cambie más adelante, pero por el momento me gusta mucho y me apasiona mucho intentar entender qué hace, qué podemos hacer para que los estudiantes en nuestros países en Latinoamérica estén mejor cuando van al colegio y en sus trayectorias de vida. ¿Qué te gustaría lograr con
con estas investigaciones, las que estás haciendo ahora? ¿Qué te gustaría poder influir en alguna eh, política pública o no sé? Me encantaría, digamos, por ejemplo, con el proyecto de 100 pies, promocionarlo un poco, o sea, de manera que otros países y otras ciudades en Colombia lo adopten, porque creo que es un programa muy bonito. Pero esto es gracias a que logramos ver efectos positivos, por supuesto. No sabíamos al comienzo si íbamos a encontrarlos, pero bueno, los encontramos y por esa razón como que me encantaría que otros países lo conocieran, porque me parece que es un programa que genera resultados positivos en muchas áreas, no solamente en la académica, y que además genera comunidad, que me parece supremamente importante. Em, el de financiamiento educativo, digamos que me encantaría poder darle más información a los colegios y a los países de cómo gastar el dinero. Digamos que ahora no es muy claro ese tema, digamos que ahí hay un hueco en la literatura. Sabemos que el dinero importa, el dinero influye, o sea, más inversión en educación sí tiene efectos positivos en lo académico, pero no sabemos en qué en qué debemos gastar, en qué sectores de las opciones que tenemos de cómo gastarnos el dinero en educación, cuáles, digamos, son las más eficientes. Entonces, bueno, en eso también me encantaría influir y yo creo que en general, en lograr entender cómo funciona el sistema educativo, qué es lo que verdaderamente hace que podamos mejorar con los recursos que tenemos, dado que igual somos países de ingresos medios o bajos, y tenemos que, digamos, gastarnos el dinero de manera más inteligente o más eficiente, porque no tenemos el lujo, digamos, de tener las chequeras de los estados de, no sé, Europa o Estados Unidos o algunos países en Asia que también, pues, son muy ricos. ¿Y estás participando en alguna otra investigación o en el fondo estos son tus dos grandes temas? En este momento son mis dos grandes temas, pero digamos mi tesis del doctorado, donde evalúo la efectividad de los colegios católicos aquí en Chile, em, usando las loterías que se utilizan actualmente en Chile para la admisión escolar. Es uno, digamos, de los proyectos que también tengo en este momento muy vigente, muy presente, porque quiero mandarlo a publicar. Entonces, es algo que también, digamos, está dentro de mis tareas, pero digamos que no le estoy dedicando tanto tiempo como a los otros proyectos que están apenas en desarrollo. Este es más como pulir el documento para poderlo mandar a publicar a una revista. ¿Y de qué se trata? ¿Me puedes contar brevemente de qué se trata? Claro que sí, digamos, evalúo cuál es el efecto académico, es decir, qué tan efectivo son los colegios católicos en comparación a los colegios laicos y en comparación a los colegios públicos en generar resultados académicos de los estudiantes. Es decir, qué colegio es mejor, por ejemplo, para incrementar los puntajes en la PSU de los estudiantes que asisten a estos distintos tres tipos de colegio. La lotería es lo que me permite evaluar de manera exógena el efecto de estos tres tipos de colegio. Todos son, debo aclarar, subvencionados por el Estado porque tienen que ser colegios que participan en la lotería. Los colegios privados no pueden participar, no tienen que participar de la lotería. Entonces yo lo que hago es que para ponerlo, digamos, de la forma más sencilla posible, yo comparo un niño que por un número, digamos, en la tómbola, como le suelen decir acá, queda en un colegio que tiene administración católica, otro que tiene administración, otro niño que también por Por suerte, tómbola, claro. la tómbola, queda en un colegio laico, es decir, no religioso, de administración, pero de administración privada, pero nuevamente con financiamiento público, y también otro niño que por la tómbola queda en un colegio público. Em, ¿Qué observo? Observo que el efecto de los colegios católicos, hay un efecto positivo de asistir a un colegio católico, pero más que todo, digamos que está eh,
que el efecto, digamos que lo El explica. efecto como en el área académica. Exacto, o sea, el efecto, ellos, lo que yo veo es que logran obtener mayor puntaje en la PSU 4 años después de haber estado dentro de un colegio católico versus el estudiante que, digamos, estudió en un colegio público o en un colegio privado subvencionado. Em, pero el efecto es más que todo para las niñas. Y las niñas que ya cuando ingresaron al colegio católico ya tenían un muy buen nivel. Es decir, no es, no, son colegios que seguramente, por lo que son mucho más estrictos y exigentes, em, le benefician a cierto tipo de estudiantes que responden bien a ese tipo de ambientes. Pero encuentro, digamos, efectos negativos en deserción escolar de estudiantes hombres de bajo rendimiento académico. Es decir, a un niño que no necesariamente le va muy bien, no es tan buena idea que se inscriba a un colegio, por ejemplo, católico, porque puede que le vaya incluso peor, incluso deserte del sistema escolar, a que si asiste a un colegio público o privado subvencionado. Em, sí, estos digamos que son resultados promedio. Eso no quiere decir que no hayan colegios públicos demasiado buenos y colegios católicos que no son tan buenos. Esto es un resultado en promedio, eso es importante decirlo. Pero sí, esos son los resultados de la investigación. Em, Ahora, digamos que para la tesis tenía muy pocos años porque la lotería pues, había comenzado hace muy poco. Entonces estoy en proceso, digamos, de estimar esos resultados para muchas más cohortes, que me va a permitir también tener, digamos, más claridad eh, sobre si, digamos, los resultados que estimé están bien estimados, pero además entender un poco más los mecanismos de cómo están sucediendo y por qué los colegios católicos están teniendo, digamos, esos resultados mayores que los otros colegios. Qué interesante el tema y qué profundo en el fondo y tiene muchas aristas, o sea, puedes en el fondo irte por cualquiera de los distintos temas y profundizar muchísimo en esa investigación. Sí, no, me gusta mucho lo que hago, Mm. me suelo apasionar mucho por los temas que investigo, entonces, nada, me puedo quedar horas mirando los datos, intentando entender qué es lo que está pasando, porque además no quiero, no quiero llegar a conclusiones que son, digamos, que pueden ser erróneas o que pueden estar confundiendo cosas o confundiendo efectos. Entonces, para mí es súper importante, digamos, tratar los datos y las estrategias que utilizamos econométricas como con mucho respeto y rigor para llegar a un resultado, digamos, robusto que informe de la política pública. Muchas gracias, Isabela, por acompañarnos hoy día en esta entrevista, en este podcast, y por contarnos sobre estos temas tan interesantes sobre la educación. A nuestros auditores los queremos dejar invitados a revisar este y otros contenidos que tenemos en nuestro canal de Spotify de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Isabela, que estés muy bien. Gracias, Mari. Muchas gracias por la invitación.